La idea según la cual todos los fenómenos salen de un principio único, les dije, viene de los primeros filósofos griegos. Fue perpetuada por los alquimistas del medievo. Y hoy los físicos querrán explicarlo todo por medio de un formalismo único. Esquematizar realidades complejas por modelos, luego unificar a estos modelos para obtener una visión global de los fenómenos. La búsqueda de la unidad no es la búsqueda de una verdad última. ¿Acaso es un sueño de amaestrar el mundo? El poeta inglés William Blake decía: no se necesita menos del todo para estar satisfecho. Para el psicoanálisis se trata de un deseo irrepresible para reencontrar una unidad y una totalidad perdidas. Para los antropólogos, esta necesidad habla del mito de la caída original, a menos de que esta nostalgia se deba a la fragmentación de la visión del mundo que operó la modernidad. Sócrates dudaba ya de la posibilidad de conocerlo todo. Es una cosa extraña que los hombres hayan querido comprender los principios de las cosas y de ahí llegar a conocerlo todo. Y Kant creía que la estructura innata de nuestro espíritu nos obliga a plantear tanto las cuestiones como las respuestas que podemos hacer. Todo dependería de la manera de reunir las partes de este todo. La totalidad mecánica es una simple suma de partes independientes. La totalidad orgánica abraza estas partes con sus relaciones. Ya no es suma sola. Ahora, supongamos que el todo está regido por un principio único. ¿Cómo es que este principio podría explicar el todo? Si se supone que el todo lo contiene todo, incluso al principio mismo, que pretende explicarlo. En matemáticas, la paradoja se enunciaría así: si el conjunto de todos los conjuntos existiera, sería uno de los elementos de sí mismo, y entonces no sería el mayor conjunto posible. Si no existiera, el todo sería reducido a nada. ¿Y cómo es que una parte, el hombre, del universo, conociera todo el universo? Se pregunta Pascal. Si una teoría del todo existiera, debería explicar cómo unos sujetos conscientes han logrado enunciarla como si estuvieran fuera de ella. La ciencia avanza hacia la unidad y la simplicidad, decía en el siglo pasado Poincaré. Los avances científicos se hacen gracias a acercamientos pluridisciplinares, pero se acompañan también de una especialización creciente. Se ha vuelto casi imposible tener la maestría de algo más que una parte pequeña del todo. Ni siquiera una enciclopedia tiene su contenido al día, jamás. Siempre está en desfase, siempre está atrasada en el conocimiento. Quizá jamás hemos estado más lejos de una visión del mundo globalmente unificada. Flaubert decía que la idiotez consiste en querer concluir. Por eso yo me cuido mucho de aquellos que encuentran, prefiero los que buscan. Y Einstein, como Platón, estaba convencido de que la naturaleza es la realización más simple de lo que se puede imaginar de más simple matemáticamente. Y entonces, ¿cómo es que estoy hablando casi de cosas incomprensibles? ¿Cómo es que la extrema complejidad puede pretender a la extrema simpleza? La tendencia no va hacia la simplificación.
Por ejemplo, las leyes de la mecánica cuántica son mucho más complejas que las de la mecánica clásica. Somos polvo de estrellas. Toda cosa está constituida de partículas. Todos los fenómenos, desde las interacciones de estas partículas hasta los comportamientos biológicos los más complejos, todos los fenómenos son físicos, es decir, descriptibles en términos de leyes físicas. Pero las neurociencias aún son incapaces de relacionar la fisiología cerebral y los procesos cognitivos con la teoría electromagnética. El examen de todas las células de un elefante no permite conocer la realidad zoológica del elefante. Así, la hipotética teoría de todas las interacciones fundamentales no podría ser una teoría del todo. Y sin embargo, ¿quién podría demostrar de manera definitiva que todo no es físico? Esta tesis del todo se parece a los viejos mitos, pero no explica aún cómo las múltiples formas han salido del uno. Y no solo es asunto de ciencias duras. Freud pretendía explicarlo todo por las relaciones parentales. Marx pretendía describir el funcionamiento social con algunos principios de lucha de clases. Miren, todo pensamiento de sistema es totalitario. Tiene eso de común con las religiones. Las religiones están fundadas sobre una descripción completa y coherente del universo, pretendiendo a la universalidad sin asumir la competencia de otras concepciones. Y así es como se ponen fuera de la tolerancia. Un pensamiento que sistematiza es totalitario. El todo tiene rasgos totalitarios. ¿Cómo es que estamos volviendo a eso? ¿Saben si Occidente ha podido desarrollar su ciencia? Es justamente porque ha logrado deshacerse de la idea de totalidad. La enciclopedia moderna nació renunciando a una cierta idea de totalidad. En el medievo, las sumas estaban comunes. Las sumas estaban ordenadas por la teología. El saber servía a la elucidación de las grandes cuestiones religiosas. Así, la suma teológica de Tomás de Aquino comienza con Dios y termina con los sacramentos. La totalidad de lo real y del saber está abrazada, pero bajo la dirección de la fe. La enciclopedia moderna ya no cree en la posibilidad de abrazar el conjunto del saber, de abrazar el conjunto del mundo bajo un solo principio director. Toma acto de la autonomía de los diferentes campos, de las diferentes disciplinas, reemplaza la trascendencia del uno por la inmanencia de lo múltiple y permite a la ciencia desarrollarse. Este fue el camino de la modernidad. Si se interesa en el cielo, no es porque cree que Dios lo ha hecho. Su totalidad ya no es la misma. Ya no es la intensiva totalidad de la verdad que se dice y se aprende de un golpe, sino la extensiva de la investigación que inventoria y acumula. Por esto escoge entre los órdenes posibles de exposición el orden el más arbitrario, el alfabético. Por eso funciona la enciclopedia y el diccionario por orden alfabético, porque no hay un orden. Entonces hay que quedarse en lo arbitrario. Si ponemos un orden, retomamos el orden religioso, el orden de la teología.
Mientras que la suma buscaba exponer la verdad definitiva, la enciclopedia estaba condenada a ser inacabada, siempre inacabada. Lo que pierde en unidad, lo que pierde en coherencia, lo gana en exhaustividad. La enciclopedia sueña con ser el equivalente gráfico del mundo. ¿Qué hay que comprender con esta denominación, la teoría del todo? ¿Estamos volviendo a la teología? ¿Es un sueño? ¿Es un programa? ¿Es un ideal? ¿Qué es eso? Bueno, no está definido. Parece que la física ya es, en cierta forma, una teoría del todo, en la medida en que permite, en principio, hablar de todos los objetos materiales, sean lo que sean. Pero no habla de la misma manera de los átomos, las estrellas, el vacío, el tiempo, el movimiento. Hoy la física está dominada por dos teorías, lo que se llama teoría marco, las grandotas, pues. Estas dos son la relatividad general y la física cuántica. La primera, la relatividad general, describe en términos geométricos los fenómenos dinámicos y gravitacionales a gran escala. La otra, la física cuántica, se interesa en los fenómenos electromagnéticos, atómicos y nucleares a escalas microscópicas. El sueño unificador lleva sobre una teoría unitaria que describiría todos los fenómenos físicos en un formalismo único. Este programa plantea serios problemas porque las dos teorías marco invocan principios y formalismos en parte contradictorios. Por ejemplo, en física cuántica la materia está descrita en términos de funciones de onda, mientras que está descrita en términos de objetos localizados en la relatividad general. La unificación de esas dos teorías requiere nuevos conceptos, nuevas geometrías para el espacio y el tiempo, nuevos constituyentes elementales para la materia. Esta unificación es susceptible de conducir a una cosmología cuántica. Si bien la idea de una descripción unificada del mundo es vieja en la historia del pensamiento, solo apareció recientemente bajo forma de teoría. Se soñaba, pero no se tenía antes los medios del sueño. Hoy parecen tenerse los medios del sueño. La física tiene en su historia síntesis parciales que fueron preámbulos a la teoría del todo. Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo, Descartes han contribuido a unificar la física terrestre, tanto desde el punto de vista de la composición de la materia como de las leyes del movimiento. La relatividad restringida de Einstein reúne los conceptos de espacio y de tiempo, acerca los conceptos de materia y de energía, reconcilia la cinemática de las partículas con la electromagnética. La relatividad general reúne los conceptos de espacio, tiempo, materia, energía y gravitación. La física cuántica trasciende el antiguo debate entre ondas y partículas. Los físicos han puesto muchas esperanzas en las teorías de gran unificación. Hay muchas pistas que evocan más unificaciones. Por ejemplo, la supersimetría unifica fermiones y bosones, incorporando la gravedad en el esquema unificador de la teoría cuántica de los campos bajo forma de supergravedad. Ahora, la unidad está del lado del espíritu. Es en nuestra cabeza que está la unidad. La razón está estructurada de tal manera que solo comprende unificando. Estamos hechos para hacer síntesis. Es decir, encontrando unidad cueste lo que cueste, aun si debemos introducir esta unidad artificialmente. Este punto de vista es lo que llamamos el reduccionismo epistemológico. Se puede adoptar una posición empírica, según la cual la búsqueda de la unidad solo es un principio de economía. Como lo dijo Auguste Comte, el progreso científico consiste principalmente en disminuir gradualmente el número de leyes distintas e independientes, extendiendo sin cesar las relaciones entre ellas. Es decir, que al final habrá una sola ley en lugar de todas las leyes.
Desde el punto de vista del conocimiento, la unificación es una estrategia de condensación de la información, de disminución de la complejidad. Pero si pensamos que esta exigencia intelectual de síntesis, de coherencia, de unidad, expresa la unidad concreta del mundo, entonces estamos tomando una posición ideológica en relación con la realidad, no solo en relación con el conocimiento que tenemos de la realidad. Es una opción metafísica. La realidad es la realidad sin ideología. La exigencia de unidad la tenemos en la cabeza. El acercamiento reduccionista que considera todo sistema real como el resultado de un conjunto de subsistemas no es siempre deseable. La mecánica planetaria no necesita de las propiedades de los átomos. La química no necesita de las propiedades de los quarks, por ejemplo. Los sistemas complejos poseen propiedades que no existen a un nivel de organización inferior. Cada disciplina juega un papel como teoría efectiva a un cierto nivel de la realidad. Si toda la física debiera un día ser reducida a alguna ecuación fundamental, esto no nos garantizaría una maestría de todos los fenómenos a todas las escalas. Cuando Tales afirma que todo es agua, cuando Demócrito dice que todo es átomos y vacío, están afirmando la existencia de un constituyente universal por el cual toda la diversidad material vuelve a la unidad. El mundo del cual hablan Tales o Demócrito es uno porque está hecho de una sola tela, pero no forma una estructura indivisible. Cuando Newton introduce la ley de la gravitación, se trata de una ley universal porque es aplicable a todos los cuerpos, cualquiera que sean. Pero esta ley garantiza también la cohesión del mundo. Todo en el universo interactúa con todo y es porque el universo forma un todo. Ahora, el universo no está en sí sometido a esta ley universal que es la gravitación. El universo tiene propiedades observables y medibles. Su expansión global se manifiesta bajo la forma de matices hacia el ojo de las galaxias. La cosmología que hoy está muy presente en el seno de la física es unificadora por naturaleza, se interesa en el universo como en un conjunto indivisible. Es una teoría de la totalidad. La física cuántica podría pretender ella también a este título, pero no permite hoy tratar de la gravitación ni de la dinámica del espacio y del tiempo. Una teoría verdaderamente unitaria que tomaría en cuenta los fenómenos cuánticos podría llevar a una teoría del todo de otro tipo. No pregunten cuál. 4 interacciones fundamentales: gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil. Inmediatamente después del Big Bang, todas las interacciones y las partículas eran indiscernibles. A medida que la temperatura decrece, unos procesos físicos habrían convertido la fuerza única en, primero, 2 interacciones, gravitacional y electromagnética. Luego en 3, electrodébil, nuclear fuerte y gravitacional. Por fin en 4. Eso se supone que fue el proceso de división del todo primordial. ¿Cuándo hay que hacer empezar el universo? Se habla de creación del universo, lo que tiende a acreditar la idea de un instante inicial en el cual todo habría empezado. Pero la noción de tiempo no tiene significado en física cuando se habla de tiempo cero. Cuando se explora al revés la historia del universo, ocurre un momento en que la escala del tiempo considerada es del mismo orden que la incertidumbre sobre su medida. Antes de los 10 a la menos 43 segundos, las 4 interacciones están unidas. El tiempo podía volverse espacio y el espacio volverse tiempo. Existían quizá muchas más dimensiones, como parece indicarlo la teoría de las supercuerdas. Estas dimensiones se habrían luego enrollado sobre ellas mismas para dejar el universo evolucionar
según las 4 dimensiones de espacio, de tiempo que conocemos actualmente. El vacío no era vacío. Nuestro universo actual nació quizá de una de estas fluctuaciones cuánticas del vacío. Este periodo misterioso, no temporal, desembocó sobre la emergencia del espacio y de la flecha del tiempo. Este es el escenario que se plantean estos grandes poetas que son los físicos. La última etapa del programa de la teoría del todo es la unificación de la gravitación y de la fuerza electronuclear. Y este sueño empezó con Einstein. Einstein soñó con esta teoría del todo. De hecho, no solo soñó, le consagró los últimos 35 años de su vida. Einstein puso en evidencia la relatividad de las nociones de tiempo y de espacio, y el hecho que las transformaciones que las relacionan son también las que relacionan la electricidad y el magnetismo. Además, realizó que el espacio-tiempo está doblado por las masas que contiene, y que unas ondas de deformación de este espacio, cuando digo dobladas, quiere decir vencidas, encorvadas, y que unas ondas de deformación de este espacio, las ondas gravitacionales, deben poder propagarse como lo hacen las ondas electromagnéticas. Einstein fue seducido por la idea de Theodor Kaluza y de Oscar Klein, que fue emitida en los años 20, según la cual el espacio-tiempo podría contener una quinta dimensión de talla minúscula responsable de los fenómenos electromagnéticos. Sin embargo, la tentativa de Einstein era muy prematura, porque esta unificación no podría hacer abstracción de las interacciones débil y fuerte, y las propiedades de estas interacciones aún no se conocían. Es en la misma época que ocurrió la revolución de la mecánica cuántica. Esta permitió realizar una síntesis de comportamientos ondulares y corpusculares observados en diversas experiencias. Una partícula de materia, como por ejemplo el electrón, puede comportarse como una onda, mientras que inversamente la luz puede manifestarse bajo un espacio corpuscular, por ejemplo bajo forma de fotones. Luego, la teoría cuántica de los campos, que surgió de la mecánica cuántica, iba a transformarse en un instrumento de investigación muy poderoso para comprender la naturaleza de las interacciones débil, electromagnética y fuerte. Los físicos buscan una teoría unificada de todas las interacciones fundamentales, y esta sería la teoría del todo. Ahora, ¿por qué habló Stephen Hawking de conocer el pensamiento de Dios? Si hasta ahora estamos metidos en un gran menjunje que prácticamente nadie fuera del sistema científico logra entender, estoy segura que un montón de gente ahorita está diciendo, ¿pero de qué está hablando esta señora? ¿Por qué Stephen Hawking habló de conocer el pensamiento de Dios? ¿Qué viene a hacer aquí el pensamiento de Dios? ¿Cómo comprender una afirmación tan desmedida? La teoría última nos revelaría el mundo tal y como sería sin nosotros. ¿Qué dijo Stephen Hawking? Dijo: pienso que hay buenas posibilidades para que el estudio del universo primitivo y las exigencias de la lógica matemática nos lleven a una teoría completamente unificada durante la vida de algunos de aquellos que nos rodean hoy, es decir, de nuestra vida, ahora, a condición de que no estallemos antes, escribe Stephen Hawking. Y sigue: una teoría completa, lógica y unificada solo es el primer paso. Nuestro objetivo es una comprensión completa de los eventos que nos rodean y de nuestra propia existencia. Queremos dar un sentido a lo que vemos a nuestro alrededor y preguntar cuál es la naturaleza del universo, cuál es nuestro lugar en él, de dónde venimos, él y nosotros. Stephen Hawking deplora que estas cuestiones vitales hayan sido abandonadas por la filosofía contemporánea y sostiene que la teoría última permitirá retomar estas cuestiones sobre bases sólidas. Si leyeron
el itinerario de Octavio Paz, también dice prácticamente lo mismo. Deplora que la filosofía ya no se cuestiona sobre estas grandes cosas. Y dice, el lugar donde se cuestionan los hombres sobre estas grandes cosas, donde se hacen las grandes preguntas que antes eran oficio de filósofos, ahora son los laboratorios. Son los científicos que hacen el trabajo que antes era asunto de filósofos. En un primer tiempo, tal teoría solo sería accesible a los especialistas, dice Stephen Hawking. Sin embargo, si descubrimos una teoría completa, debería un día ser comprensible en sus grandes líneas para todo el mundo, no solo un puñado de científicos. Y sigue entonces la frase muy grave. Entonces todos nosotros, filósofos, científicos e incluso gente común, seremos capaces de tomar parte en la discusión sobre la cuestión de saber por qué el universo y nosotros mismos existimos. Si encontramos la respuesta a esta cuestión, sería el triunfo último de la razón humana. En este momento conoceríamos el pensamiento de Dios. Estas líneas vienen en la breve historia del tiempo. Deben, por supuesto, ser puestas en su contexto. 3 cuestiones. ¿Cómo entender la noción de teoría última de la cual hablan los físicos? ¿Cómo comprender lo que Hawking entiende por pensamiento de Dios? ¿Y qué relación puede haber entre la comprensión global del universo y las cuestiones del sentido que nos plantea la existencia? Para llegar a la teoría última, necesitamos hacer una autopsia rápida de la teoría newtoniana de la gravitación, cuya universalidad ha sido cuestionada 2 siglos después de su advenimiento por las revoluciones relativista y cuántica. La construcción newtoniana estaba destinada a construir un marco del sistema del mundo, son las palabras de Newton. Se presenta como una teoría marco, teniendo a la vez la vocación de describir matemáticamente el universo en su totalidad y de formar la corteza externa de la física, definiendo el marco que contiene todo lo demás. La primera teoría marco tiene una estructura admirablemente simple. Su exposición comporta 3 etapas. Una, caracterización de los principios, es decir, definiciones y axiomas. Deducción matemática de las leyes y confrontación de esas leyes con las observaciones experimentales. Newton despreciaba hasta más no poder la ficción, las ficciones cartesianas, decía. Sin embargo, a pesar de sus éxitos espectaculares, la teoría de la gravitación universal descansa ella también sobre unos principios vulnerables. Principios que va a atacar a Einstein para elaborar su propia teoría de la gravitación. La relatividad general metaboliza la teoría newtoniana, no la rechaza, la traga y va más lejos. Después de demostrar que la construcción newtoniana ya no podía ser considerada como una teoría última, Einstein afirma que los principios fundamentales de toda teoría marco que son ficciones, estas mismas ficciones que despreciaba Newton. ¿Por qué milagro? ¿Por cuál milagro la ficción fue introducida en los principios fundamentales? Ejemplo, la fuerza de atracción en la teoría newtoniana relaciona entre sí a todos los cuerpos masivos del universo. Se trata de un objeto quimera. ¿Qué es eso? Fuerza de atracción, agárrenmela, dénmela, quiero conocerla, preséntenmela. Pero sin embargo, este objeto, la fuerza de atracción, tiene una existencia objetiva. No se la puedo presentar, pero existe. Objeto quimera, existe realmente, es admirablemente simple, pero ¿acaso una absurdidad puede ser inherente a la materia? ¿O es una constante intervención divina? ¿De dónde sale eso? El edificio de la teoría newtoniana tiene un esplendor que vislumbra, es espléndido con todos los ropajes de la verdad.
seducción estética, hecha de simpleza, de elegancia formal, inmensa precisión. Las dos teorías marco de nuestro tiempo, la relatividad general y la mecánica cuántica, son también teorías soberbias. Seguimos la vía inaugurada por Newton unificando las dos teorías marco actuales. Cada una de ellas marca un progreso. Las dos teorías marco de nuestro tiempo, la relatividad general y la mecánica cuántica, son también teorías soberbias. Seguimos la vía inaugurada por Newton unificando las dos teorías marco actuales. Cada una de ellas marca un progreso sobre la teoría newtoniana. Este progreso viene a hacer la visión del universo más inteligible. La teoría última estaría liberada de la ficción humana, manifestaría la inteligibilidad de la naturaleza. Diría que la razón puede asir totalmente la naturaleza, devolviéndonos al Dios inmanente de Spinoza. Esto es el pensamiento de Dios. Es lo que quiso decir. Objeción a este sueño inmenso. El físico busca una representación global del mundo, como si pudiera extraerse de él y contemplarlo desde el sitio de Dios, cuando él es parte irremediablemente de este mundo. Está en una región particular del universo. Su pensamiento supone unas condiciones físicas que le han permitido vivir y pensar. Come, regresa a su casa, se aparea con su mujer. Él no está en el sitio externo que pretende. Persuadido de que el mundo le preexiste, quiere asirlo tal y como es, independientemente de las condiciones que le permiten pensarlo y observarlo. Es una paradoja. La relatividad general y la teoría cuántica que contienen a la teoría newtoniana marcan un progreso que va en contra del escepticismo mal informado de los críticos de la ciencia. El futuro sigue abierto. Las tentativas actuales de unificación inevitablemente cuestionan los principios fundadores de las teorías marco existentes. Cada una echa una pasarela por encima del vacío de la paradoja. Esta construcción se apoya, sin embargo, sobre objetos quimera, que Einstein califica de ficciones. Porque si estos animales habladores que somos interrogan el mundo y lo encierran en las redes de la razón, la naturaleza, ella no habla un lenguaje que tenga sentido. Nosotros somos los que ponemos el sentido de las cosas. Las palabras no surgen inmediatamente de las cosas. Las teorías espléndidas no descienden del cielo, salen de la cabeza del hombre, parte de esta materia. El diálogo en el interior del espacio del lenguaje matemático resulta de una decisión humana, pero deja un vacío impensable que ninguna representación matemática puede asir. Queda una zanja de principio entre la realidad representada y la representación global. Esta zanja atraviesa la ficción. El sujeto de la teoría es el hombre. Es un creador ávido de sentido. Un formalismo matemático no significa nada en sí. Debe ser interpretado en nuestro lenguaje. Hawking insiste sobre el alcance humano de la teoría última, porque la zanja que esta teoría quiere abolir es aquella que existe entre lo real y la representación de lo real, entre la cosa y la palabra, la naturaleza y la cultura. Se desenvuelve en la condición humana,
Como animales que hablan, tenemos un doble origen, y esta duplicidad nos desgarra entre dos inconciliables: nuestro cuerpo de primate mortal y sexuado y el lenguaje. Nuestro cuerpo es lo que somos, pero solo puede ser pensado y hablado en esta zanja que impone el pensamiento y que nos alza por encima de nosotros mismos. Estamos habitados por la paradoja. Somos a la vez objetos legítimos para las ciencias que hemos creado y sujetos que crean y interpretan. Una ilusión nos hace vivir. Una ficción nos guía. Esto no es asunto de ciencias solamente, es asunto de hombres. Ni siquiera aquellos que ni siquiera se acuerdan de la teoría de la gravitación escapan al sueño. Porque se acuerdan, por ejemplo, del Eclesiastés. Decía: hay un mal que he visto bajo el sol, quizá el más grande de todos. Es la presunción del espíritu que quiere explicar en 4 palabras, encerrar el azul del cielo, hacer que el infinito quepa en un marco de 3 dedos. Y hay una Upanishad que dice: a partir del momento en que se conoce el todo, uno se vuelve el todo. Anaxágoras decía: todo está en todo. Y Descartes decía: siendo el pensamiento perfectamente uno en cada hombre, ¿cómo es que la ciencia no se volvería una como la unidad misma del espíritu humano? D'Alembert, el gran enciclopedista, decía: para quien sabría abrazarlo desde un solo punto de vista, el universo solo sería un hecho único y una gran verdad. Y Poincaré decía: la ciencia camina hacia la unidad y la simpleza. Einstein decía: para el físico el objetivo supremo es de llegar a leyes elementales a partir de las cuales el cosmos puede ser reconstruido por pura deducción. Y agregaba: nuestra experiencia de hoy nos permite creer que la naturaleza es la realización de lo que se puede imaginar de más simple matemáticamente. Schrödinger escribió: sentimos claramente que empezamos a tener datos seguros para fundir en un solo bloque la suma total de todo lo que es conocido. Pero se ha vuelto casi imposible amaestrar más que una parte pequeña especializada del todo. Pascal decía: la multitud que no se reduce a la unidad es confusión. La unidad que no depende de la multitud es tiranía. Y el gran Goethe decía: es en vano que he acumulado en mí todos los tesoros del espíritu humano. No me siento más cercano de lo infinito. Robert Musil, el del hombre sin importancia, dice: a veces llegamos a pensar que todo lo que vivimos solo es fragmentos destruidos de un todo antiguo mal restaurado. Y Heidegger: el hombre puede pensar que esto o aquello es la única realidad. Puede pensar que algunas partes son el todo, pero ahí también es siempre considerando lo particular como el todo, de manera que piensa siempre de una cierta manera a partir de todo y en dirección de todo. Y el premio Nobel François Jacob decía: es necesario reconocer que con su respeto de la unidad y de la coherencia, la explicación mítica nos abre más amplios horizontes que la explicación científica, porque la ciencia no tiene la vocación de establecer una explicación completa y definitiva del universo. Entonces, volvemos al mito. La vocación del mito es proponer una explicación total del universo. Liberado de la lógica propia de la racionalidad, el relato mítico ofrece una aprehensión de la creación. Todos estos nacimientos del mundo a partir de un nuevo en las cosmologías griegas, celta, egipcia, india, China, Japón, Siberia, Indonesia, África. En el pensamiento mítico, el universo no resulta de una creación ex nihilo, a partir de la nada. El principio hace referencia al principio fundador, que es de orden divino.
El comienzo mítico, atemporal, es una creación siempre renovada. En su Tratado de la Historia de las Religiones, Mircea Eliade explica que el mito descubre una región ontológica inaccesible a la experiencia. La unidad está compuesta de dos aspectos antagónicos. La doble naturaleza de la unidad es a la vez poder de engendrar y poder de actualizar. Dice, el mito revela más que la experiencia racional, la estructura de la divinidad, que se sitúa por encima de lo atribuido y reúne a todos los contrarios. El mito saca su fuerza del hecho que constituye un límite inalcanzable para el pensamiento racional. Es capacidad de articular el uno y el múltiple. Los físicos parecen seguir un camino análogo cuando van a buscar una teoría del todo, capaz de hacer derivar las 4 interacciones fundamentales en una interacción única. La búsqueda del orden y de la unidad aparece como una motivación común a 2 formas de pensar, la mítica y la racional. Pero solo el mito tiene la vocación de dar cuenta de una totalidad que da sentido. La ciencia no tiene para qué hacer eso. Hubiéramos creído pasado el tiempo en que se soñaba con una ciencia total, capaz de darnos un saber casi divino. El uno, el primero de los términos de toda numeración, es parte del vocabulario fundamental en toda lengua. Es el as de los dados, el único. Los sistemas de oposición que instauran las lenguas gobiernan el pensamiento. La noción unitaria se opone a la de pluralidad. La unicidad va hacia el todo que representa a Dios. El problema del uno va junto con el del ser y habita toda filosofía y gran parte de las religiones. Da nacimiento a verbos que expresan la tensión hacia la unidad. Manifiesta la necesidad de una marcha que va de lo múltiple, inagotable, hacia el principio, la ley, que conduce de la división y de la querella al entendimiento. En la serie de los universales hubo originalmente la totalidad de una comunidad profesional. Luego los maestros que enseñan. Se combina la unidad con la idea de girar, vertere. De ahí viene la palabra versus. Esta última palabra en latín clásico expresa el cambio de dirección de un arado que llega al final del surco. Esta vuelta lleva hacia una totalidad expresada por universus. Es un imperio divino volteado. Este movimiento del arado es necesario, paciente, artesanal. Es una sorprendente metáfora para el recorrido del conocimiento humano. Una vuelta al cabo de un surco teórico. La arqueología de la noción de universo nos da el griego cosmos. Una teoría unificada lo era antaño para el argumento de autoridad teológica. Hoy lo es por la virtud de otro lenguaje universal, la matemática. Se parece más a una metafísica marcada por su pasado teológico que al andar modesto de los labradores del campo del saber que son los científicos. La tensión hacia la reconciliación es inagotable y la idea es divina. El correr hacia lo uno hace que la ciencia retome un camino 100 veces recorrido por los filósofos. La búsqueda científica del uno se condena a la reducción. Metafísica y teología están ahí. Tengo la impresión de que puede ser una trampa. En este fin de milenio tenemos el fin de los sistemas, la especialización cada vez más grande, el culto del detalle, los flash de información que hacen del mundo polvo. La totalidad es un viejo sueño desaparecido. Los sabios habían renunciado a ver la sustancia del todo. Haciéndose modesto, el conocimiento se hizo eficiente. Esta idea de totalidad es tragicómica a la vez que es aterradora. ¿A quién le gustaría? Pues nosotros.
En lo real algo sigue e insiste. El conocimiento quiere unificar, reconciliarse con la vida. Escuchen eso. Dormíamos cuando no teníamos sueño, comíamos cuando no teníamos hambre, calculábamos las horas con el reloj de mano, olvidando el reloj del jardín que señala todo un verano. Ahora queremos poner el reloj de acuerdo con nuestro pulso, viendo la hora que señalan las manecillas de las sombras, arriba en el tablero verde de la hierba. Aún hay tiempo de cortar amapolas para que nuestras manos no envejezcan en el claustro de los libros. El pueblo albanés es descendiente directo de los ilirios de la antigüedad. Son los primeros habitantes de aquellas tierras. El grupo meridional, los toscos, lleva un nombre que recuerda a los etruscos. A pesar de esta antigüedad, los albaneses jamás fundaron un estado. Sujetos primero, luego ciudadanos del Imperio Romano, sujetos a veces rebeldes de Bizancio, luego del reino serbio de Esteban IX Dušan, pasan bajo dominación turca otomana después de 1389. Su héroe nacional era Skanderberg, que fue aliado de Venecia. La mayoría se vuelve musulmana cuando sus ocupantes otomanos llegan ahí. A final de las guerras balcánicas, en principio del siglo 1914, se ve el nacimiento de una pequeña Albania independiente que junta en sus límites menos del 40% del pueblo albanés. La Primera Guerra Mundial impedirá al nuevo Estado nacer hasta 1918. Luego, la República Albanesa solo será un protectorado de la Italia de Mussolini. De 44 a 48, los comunistas obedecen a Tito. Se instaura un tipo de independencia albanesa por primera vez en la historia, pasando de una tutela soviética a una tutela china después. La mayoría aritmética de los albaneses no tiene que ver con la historia de la Albania independiente. Hay 5 a 6 millones de ciudadanos turcos de origen albanesa. Los albaneses siempre han hecho pasar la identidad étnica por encima de la identidad religiosa. Hay minorías católicas en el norte, de donde viene la Madre Teresa, por supuesto. Hay minorías ortodoxas en el sur. Hay una mayoría musulmana dividida entre sunitas y alevis. Casi la mitad de los albaneses que siguen hablando su lengua son ciudadanos yugoslavos. La gran mayoría, casi todos musulmanes, vive en la provincia serbia autónoma de Kosovo. Y los demás están implantados en Macedonia, Serbia y Montenegro. Entonces tenemos dos Albanias. Una compacta, resultado de la pesadilla comunista, y la otra dispersa y sunita, resultado de la experiencia yugoslava. El actual movimiento nacional albanés desestabiliza Macedonia, Bulgaria, Grecia y Turquía. Entonces tenemos un pueblo antiguo, pero una nación reciente dispersa a través de naciones vecinas, divididas entre Oriente y Occidente. El nacionalismo albanés se divide entre reformadores y extremistas. Estos extremistas parecen ganar hoy. Son los partidarios de la Gran Albania. Tienen un carácter pasional, intransigente, el culto de la tierra, de la sangre, una definición biológica de lo que es Albania. La Albania independiente nació cortada de cerca de 29.000 kilómetros cuadrados y de 1.200.000 de albaneses, reducidos a ser una minoría étnica bajo autoridad extranjera. La Conferencia de Versailles atribuyó al Kosovo 10.690 kilómetros y este Kosovo fue atribuido a Serbia, cortando de Albania su mitad,
Con un decreto en 1941, la Italia de Mussolini anuncia la creación de la Gran Albania en sus fronteras étnicas. En el territorio de la Yugoslavia de Tito, el Kosovo fue desmembrado. Una gran parte de la región, a mayoría albanesa, se quedó en Serbia. Tito buscaba dividir a los kosovares. Después del comunismo, los albaneses descubrieron que unos yugoslavos hablaban albanés. No existía la lengua kosovar, era albanés. Como los macedonios hablan macedonio y los eslavos hablan eslavo. Los kosovares eran albaneses. En la época comunista, los albaneses conocían mejor el Congo que el Kosovo. Para los kosovares, Albania, el estado de Albania, era el estado de sus sueños. No se daban cuenta de la situación atrasada de su economía ni de la represión comunista. Esta idea romántica no duró. Hay unos 500.000 albaneses además que viven en los Estados Unidos, 500.000 que viven en Estados Unidos. Y hay, siéntense para escuchar eso, 15 millones de albaneses emigrados en el mundo. Entre los albaneses famosos hubo emperadores romanos como Diocleciano, Julián, Probus, Claudius Probus, Constantino el Grande, Justiniano I, todos ellos eran albaneses. En Bizancio, el emperador Anastasio I, de 431 a 518, era albanés. En Turquía, unos primeros ministros que han gobernado el Imperio Otomán durante todo el siglo XVII eran albaneses. El Papa Clemente XI, 1649-1721, era albanés. Mehmet Isa, el arquitecto en jefe del Taj Mahal en la India, era albanés. Sadefkar Mehmeti, el arquitecto que dibujó la mezquita azul de Istambul, también era albanés. En el Islam hay dos grandes corrientes, una inmensa división que se hizo desde la segunda generación del Islam, es decir, desde principios, desde el siglo VII. No es como usted dice suní y sufí, es entre la sunna y la shia. La otra división son los chiitas. La sunna es la que se quedó con el poder en la inmensa mayoría de la zona islámica. La shia solo fue poder en muy pocos espacios geográficos, como ejemplo Irán. Los chiitas son minoritarios para el conjunto del mundo islámico, son mayoritarios en algunos espacios, son casi en el límite de la mayoría en Irak, por ejemplo, son absoluta mayoría en Irán y algunos otros espacios. Entonces, la división primero la ponemos en claro: sunna y shia. La sunna, la gran división que tiene con la shia es esencialmente en relación con el acceso al poder de las fuerzas que se quedaron con el poder en el Estado Islámico. Los chiitas se quedaron fuera de este poder y se pusieron como oposición. En relación con los textos, la sunna considera dos grandes textos: el Corán, el texto sagrado por supuesto, pero también un texto complementario que, sin ser sagrado, sí está tomado en cuenta para el conjunto de la legislación, y estos son los hadís, es decir, los dichos y hechos del profeta y de sus compañeros. Los chiitas no toman en cuenta esta segunda fuente porque consideran que las falsificaciones que la penetraron son demasiado grandes como para tomarla como algo serio. En ese sentido, en términos de conciencia histórica, los chiitas tienen más razón. En términos de eficacia histórica, eficacia del poder, que tiene que enfrentarse con problemas efectivos, no solo con la pureza de los textos, los sunitas son los que tienen razón. Es decir, recurrieron a lo que les podía ayudar con las nuevas condiciones, importe o no la pureza del texto. Las diferencias son muy grandes, no es este el espacio para decirlas. En cuanto a los sufis, hay sufis de ambos tipos.
de la Sunna y de la Shia, porque los sufis no son una corriente, una división del Islam, son un grupo que empezó por reaccionar queriendo volver a un tipo de vida espiritual que no se ha dado en el Islam poderoso, en el Islam que se instaló en el poder. Yo hablé varias veces de este génesis del sufismo, esencialmente cuando hablé de espiritualidad musulmana. El texto que va a salir muy pronto ya, creo, el libro 12 del banquete, que tendría el título de espiritualidad, ahí viene el texto sobre espiritualidad musulmana. Entonces, en ese sentido, Avicena no es ni precursor ni mucho menos. Dije en un momento una pequeña frasecita, la recuerdo muy bien. Avicena durante un tiempito fue cercano a estas corrientes, estas tendencias sufistas, místicas, espiritualistas. No significa que fue precursor de nada. Por ejemplo, para que me entienda bien, si digo durante un tiempo de mi vida fui cercana a los partidos comunistas, no significa que fui precursora del marxismo-leninismo. Es exactamente en esa relación. Uno en una vida pasa por diferentes etapas, las reconoce de la manera la más sincera posible, pero no le hagan cargar más que lo que carga. Ya basta con lo que cargamos en una vida. Gracias. Dos grandes textos de Eurípides. Estamos hablando del siglo V AC. Una es la secuencia de la otra. El primer texto fue Ifigenia en Aulis, y el segundo que lo siguió, Ifigenia entre los Taurides, entre los Tauros. Esto es otro error, un galicismo que estoy cometiendo. Aquí en español dicen entre los Tauros, en francés dicen Ifigenia en Aulide y Ifigenia en Tauride. Bueno, no importa. En la primera, en Ifigenia en Aulis, la tragedia está consagrada a un episodio de la guerra de Troya, la partida de la flota griega que estaba reunida en Aulis, que es un puerto de Boecia. La flota griega está lista para levantar el ancla, pero los vientos están en contra de ella, están desfavorables. Y entonces el adivino Calchas dice que para bajar la ira de Artemisa, Agamemnon debe sacrificar a su hija Ifigenia a la diosa, matar a su hija como sacrificio a la diosa. Entonces Agamemnon pide a su hija y su esposa, la madre de Ifigenia, de venir a verlo. Clitemnestra viene con su hija. El pretexto era casar a Ifigenia con Aquiles. En principio de la pieza, de la obra, aún es noche en el campo de los griegos. Agamemnon tiene remordimientos y encarga un viejo servidor de ir a dar la contraorden a Ifigenia y a su madre. Pero el hermano de Agamemnon, Menelao, que quiere que la expedición parte de inmediato para ir a Troya a buscar a su mujer Helena, alcanza a interceptar el viejo servidor y para impedirle que vaya a dar la contraorden. Agamemnon se da cuenta de esto y hay una pelea muy fuerte, muy violenta entre los dos hermanos, Agamemnon y Menelao. Sin embargo, Ifigenia y su madre llegan en una escena muy bonita, muy intimista. Los vemos como bajan de su carro, Clitemnestra llevando en sus brazos al joven hermano de Ifigenia, Oreste, dormido. Agamemnon no se atreve a revelar la verdad ni a su mujer ni a su hija. Trata en vano de alejar a Clitemnestra. Esta, en el curso de una conversación con Aquiles, empieza a darse cuenta que ha sido engañada con su hija. Cuando el viejo servidor le confirma que el sacrificio de Ifigenia se estaba preparando y que el proyecto de casorío, de matrimonio con Aquiles, solo había sido un pretexto para atraerlas a las dos mujeres. Aquiles promete su apoyo total a Clitemnestra, a la madre de Ifigenia. Cuando Agamemnon viene a buscar a su hija, Clitemnestra se pone a reprocharle muy violentamente lo que está haciendo, mientras que Ifigenia, en otro nivel, otro registro del pensamiento, juega de su ternura, de la emoción de su padre.
Aquiles, a la cabeza de un pequeño grupo de guerreros, viene a cumplir con su promesa y a defender a Ifigenia, pero esta entonces tiene una actitud y renuncia a los lamentos y declara que ha decidido aceptar una muerte gloriosa para ella y que además va a servir a los intereses de Grecia, siendo ella la víctima. Entonces se va espontáneamente al sacrificio, y un mensajero cuenta después que hubo un fin prodigioso a este sacrificio. Finalmente no muere Ifigenia, porque en el momento en que iban a matarla, se sustituye una gacela a Ifigenia misma, y los dioses admiten a esta sustitución. Esta historia de Ifigenia tiene una secuencia teatral que escribió Eurípides con Ifigenia entre los toros. Ahí es la continuación. En el momento de estar en que iba a ser inmolada, sacrificada,